¿Qué tal, amigos del equipazo? Están viendo ustedes en esta pantalla junto a mí. Para mí es un verdadero honor y por fin se me hizo conocerle. Voy a platicar con ella, lo cual me hace muy feliz, a Beatriz Espejo, una de nuestras grandes escritoras mexicanas, veracruzana concretamente, nacida pues en 1939, Beatriz, que pues siempre ha tenido la vocación de escribir y de publicar, pero también otra vocación, la de publicar ese tipo de cosas en donde las mujeres son el asunto central de tus narraciones. Y es el caso que nos ocupa en esta conversación, que es Los Eternos Dioses, este pequeño gran libro que acaba de salir, que salió de Beatriz Espejo y del que vamos a platicar con ella. Beatriz, muchas gracias por aceptar conversar conmigo y con el equipazo. Al contrario, te lo agradezco muchísimo. Esta es la historia de Cornelia. Exacto. ¿Por qué remontarse a tantos siglos atrás, milenios atrás, para encontrar a Cornelia y regalarla esta vez a tus lectores? Mira, este es un libro rarísimo en mi cronología. Sí. Pero es un libro que tiene toda una historia. Te lo voy a contar tal cual. A mí me dieron la beca de escritores en 1971 a 72. Y me la dieron precisamente porque propuse este asunto. Y me la dieron con un último buen texto, uno de los que cierra el libro, y empecé a trabajar con él. ¿Sí? Los censores de la beca de escritores eran Juan Rulfo, en primer lugar, Francisco Monterde, que era el director de la Academia de la Lengua, y Salvador Elizondo, tres grandes escritores. Sobre todo, bueno, los tres son muy buenos. Iba yo a decir una obviedad, iba yo a decir sobre todo Rulfo, pero en realidad los tres tienen lo suyo, o dejaron lo suyo, más bien dicho. Entonces empecé a escribir y a traducir algunos de los poemas de Safo que yo traduje del inglés, porque obviamente no sé griego. Entonces me quedaron, creo yo, bastante legibles, porque los traduje del inglés en una edición que me regaló Rubén Bonifaz Nuño, que había ido a Nueva York y sabía lo mucho que yo admiro a Safo, y me la trajo esa edición valiosísima. Y de ahí los traduje y empecé a presentar pues el trabajo, pero nunca pude armar el libro. Y Salvador me empezó a molestar muchísimo de que eran fragmentos, que no lo hilaba, en fin. Salvador, que era mi íntimo amigo, además, de paréntesis, y a quien quise mucho y sigo queriendo. Incluso el libro está dedicado a él también. Pero me dio una lata del diablo. Yo soy de las gentes que se ponen nerviosas cuando no les salen bien las cosas. Y finalmente, Rulfo me apoyaba mucho. Salvador apoyaba a David Huerta, que acaba de morir. Y los otros tres becarios estaban dejados en la mano de Dios. Y cada vez que venía la sesión, que cuando teníamos que leer, se armaba aquello una guerra, que más faltaba sacar la charrasca, ¿ves? Entonces, yo incluso había pensado en renunciar a la beca porque me empecé a enfermar. Rulfo lo notó, me dijo, no, no lo hagas, porque Salvador es un misógino que hizo llorar a la China Mendoza, que hizo llorar a Amparo, no, Amparo Dávila la mandó al psiquiatra, a Lupe Dueñas la hizo llorar. Entonces, tú vas a ser la cuarta. Aguántate, no, no, no renuncies. Entonces empecé a llevar cuentos que esos pasaban sin problema y nunca pude ligar la novela. Entonces, cosa como de 4 o 5 meses, eh, a mí se me quedó grabado esa como espina de la historia de Cornelia con sus hijos los Gracos, que fueron los primeros reformadores romanos.
Tiberio y Cayo Graco. Entonces, no sé cómo me tomes, pero ya vi a tu San Gabriel. Me puse a rezar y a pedirle a Dios que me iluminara porque quería yo terminar el libro. Fíjate que al día siguiente me paré, me senté a la máquina y empecé a saber cómo hacer, cómo iniciar el principio. Y es una redundancia lo que te estoy diciendo. Cómo empezar el libro, cómo terminarlo y cómo ir aprovechando las traducciones que yo había hecho, etcétera, etcétera. Ujú. Y creo que el libro es una especie de poema en prosa, creo, según las críticas que he recibido. No sé Sí, tú qué digas. me parece que sí es una especie de poema en prosa, pero además una de las cosas justamente que me llamaba mucho la atención, Beatriz, era precisamente el tono, es decir, tú estarás de acuerdo si te digo que a la mayor parte de los escritores saben cuando quieren contar una historia y una de las cosas que más trabajo les cuesta encontrar es el tono. Y tú Sí, encontraste un tono epistolar, pero que es epistolar, pero que no se siente, porque es como si cada carta, que va dirigida además a diferentes personajes y de diferentes personajes, va narrando distintos capítulos, es como si fuese un capítulo de libro. Me suena también, y esta es otra cosa que te quiero preguntar, o sea, ya me dijiste cómo encontraste el tono, pero también generalmente cuando uno lee cosas que están relacionadas con culturas antiguas, es muy difícil para casi todos los escritores abstraerse del lenguaje un poco abstracto que se utiliza en ese tipo de escritura. Y tú lo logras para acercarte al lector justamente de una manera poética. Esto es está, que, a ver, dime. sí, perdón, me ibas a decir algo No, más. no, 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 dime lo que me ibas a decir. Es que yo creo que uno debe escribir lo mejor posible, utilizar una prosa muy, muy pulcra, pero que pueda ser entendida por un niño de 15 años. Ujú, Ahora, es un libro culto, eso lo sé. Tienes que tener una cierta cultura para darte cuenta de quién era Tiberio y Cayo Graco, ujú, quiénes eran, por qué los mataron, aunque lo explica en el libro, y al mismo tiempo las historias de amor que están entretejidas en él, ¿no? Y yo me preocupé mucho por el lenguaje, precisamente por el lenguaje. Y me preocupé por otra cosa, mira, casi todos los libros de, de historia romana tienen 500 páginas, mm, pero mucha materia muerta. Yo me preocupé por quitar todo lo que no fuera esencial para contar mi historia. Un poco es la técnica del cuento, porque yo soy cuentista, pero la técnica del cuento es borrar todo lo que no es esencial para tu historia. Yo hice en esto mismo, con la dificultad de que me estaba enfrentando a una novela de 80 páginas. claro. Otra cosa, Beatriz, hablas de las historias de amor y efectivamente hay lo épico, que era lo real de la época, la imagen de Tiberio, que fue el gran reformista, lo cual le costó, por supuesto, pero a ti lo que te interesaba más destacar, me parece, por la misma lectura, es la figura de Cornelia. Y cómo en una época en la que las mujeres no brillaban para nada, siempre estaban detrás de los hombres, ella hizo mucho más que brillar. Cuéntanos esta parte. Fíjate qué lindo que hayas notado eso, porque a pesar de que Tiberio y Cayo son unas figuras importantísimas, a mí me interesaba que el personaje principal del libro fuera la madre, Ujú, que fue la educadora, la que llevó a que ellos aprendieran el griego, a que se movieran como políticos. Y ella me interesó por esto, porque junto con Aspasia, que era la figura a la que en un texto se refiere por Juan Inés de la Cruz por su sabiduría, que ella estaba en la biblioteca de Alejandría. Cornelia fue una mujer de las primeras que destacó en la vida pública
de su país, o sea, de Roma. ¿Sí? Y fue tan importante que le hicieron una estatua junto al Capitolio. Entonces, en esa estatua iban las gentes a depositar flores y frutas y cosas. Además, otra cosa, me interesó más la maternidad que su propia dicha, porque entre las mujeres romanas, cuando quedaban viudas, casi todas se volvían a casar, sobre todo cuando eran tan opulentas como ella. Y ella ya, cuando el Ptolomeo le propuso partir con ella el trono, ella cogió a sus dos hijitos de la mano y dijo, mis joyas son mis hijos. Y no se quiso casar. Y cuando una amiga le dijo que le enseñara seguramente todas las joyas que tenía, le enseñó a sus dos hijos de nuevo. Claro. Ella estaba, eso sí, más interesada en la educación de los hijos varones que en el de Sempronia, su hija mujer. A Sí, quien casó un poco así. sí, a la fuerza. Pues a la fuerza, como se solía hacer, porque Semprón estaba enamorado de otro, según describes, y ella la casa con un hombre que tenía pues más futuro, pero me llamó mucho la atención algo que pones en los labios de Cornelia, que dice que nunca fue muy bonita, ¿no? Que Sempronia nunca fue muy bonita, pero pues que era su única hija. Así es. Hay yo una creo parte, que, dime. sí, yo creo que eso me salió porque mi mamá fue una mujer realmente bella. Y yo, cuando era chica, tenía cierto complejo porque la gente me decía, ay, pero no te pareces a tu mamá. Uy. Cosa, cosa que a mi papá le ponía furioso, porque mi papá tenía por mí verdadera adoración. Entonces me decía, se alejaba conmigo de la mano y me decía, no, pero tú eres más inteligente y más culta. Tenía yo 8 años, obvio. Entonces yo ya se lo creía todo lo que me decía. O sea, es que era una lectora, yo fui una lectora feroz desde que pude leer. Feroz y precoz. Muy precoz, fíjate. Sí, qué bonito. Pues Se tú nota también, además. sí se nota. Sí, claro, por supuesto, Porque, en toda tu literatura se nota el oficio de leer que deriva en el oficio de escribir y la cultura adquirida a través de la lectura. Al final del libro, continuando, escribes esta parte que me llama la atención sobre dioses impuros, las historias que a Cornelia le gustaban. Aquí, una vez que hemos terminado ya de leer la historia y todo lo que pasó con los Gracos y demás, y con la misma Cornelia, nos regalas esta última parte. ¿Con qué intención para el lector? ¿Qué es lo que le quieres decir al lector? mira, ahí sí intenté hacer poesía en prosa. ¿Ves? Si tú ves, todo, hice una especie de juego entre los dioses olímpicos, como se llama el libro, los eternos dioses, y los traté de describir uno por uno. Ok. Tal y como yo los veía, pero claro, están sintetizados como si fuera un poema. Claro, y como si No fuera sé si lo Cornelia, ¿no? conseguí y cómo le gustaba a Cornelia así. Ahora, no sé si conseguí mis propósitos, pero ese fue. Yo creo que sí es, yo creo que hay un encuentro mucho más cercano con la parte poética de Beatriz Espejo en esta última parte. Ahora, una última pregunta, Beatriz. Para los lectores, hay gente que conoce muy bien la cultura griega, la cultura romana y demás, pero hay muchos que no. Y Cornelia, aunque es conocida, no es así como tan conocida a lo mejor en nuestra cultura, no se le estudia tanto o no todo mundo la estudia. La pregunta es concretamente, ¿cómo le dirías a nuestros amigos lectores que se acercaran? Porque decías hace rato, se necesita tener cierta cultura para entenderlo y conocer a los personajes, pero yo casi que diría que la historia se va yendo de manera tan fluida que si le permites avanzar, te vas a ir familiarizando con los personajes, pero para que el lector que nos escucha no se asuste, ¿cómo le dirías que abordara la historia? A lo mejor leer una pequeña biografía o no es necesario. Tú como la escritora, ¿qué consejo le darías al lector? Yo creo que no es necesario. Mi intención era
exactamente lo que me estás diciendo. Estoy muy agradecida de que hayas leído con tanto atención y perspicacia mi libro, lo cual eso siempre se agradece, ¿eh? Siempre. Y yo creo que el libro solo no tienes que contarlo, sino que te va contando solo, ¿ves? Y bueno, sí siento que la gente tiene obligación de leer si quiere tener una conversación de cualquier cosa, Claro. no que aburridos nos volvemos, ¿no? Sí, Yo me acuerdo que alguna persona a la que yo admiré mucho decía, hay que leer mucho, si no, no tienes de qué platicar. Pues es cierto. también es verdad. Muy bien, Beatriz, pues ha sido un placer y un verdadero honor platicar Ay, al contigo, contrario. Beatriz. Muchísimas, muchísimas gracias y muchas felicidades por Los Eternos Dioses, que, amigos, está editado por Lectorum, bien facilito de leer, una carta tras otra se van volando, porque además son cartas cortas, no Sí, son larguísimas, son cartitas. son cortas y trata de recuperar la atmósfera de la época, eso sí. Qué bueno que lo dices, eso nos faltaba, la atmósfera que se respiraba en esa época y el ambiente que se vivía y algunas de las cosas, las retratas además, pues Las de manera muy costumbres. puntual como sueles hacer. ¿Sabes qué me gustaría por último decir? ¿Qué? La parte de las supersticiones, que Ah, claro. puse, que puse mucho énfasis en ellas, pero las supersticiones eran cosas de todos los días, porque eran soldados además. Entonces, querían saber cómo les vivían las noticias y demás, ¿no? Sí, Entonces, claro. siempre consultaban los augures. Sí, nada más que cuando Tiberio llega a ese momento difícil en su vida, no le hicieron caso a las supersticiones, ¿verdad? Y así le fue. Exacto, y aquí lo marcas muy bien y creo que con eso nos quedamos, Beatriz. Muchísimas gracias. Al contrario, ojalá nos conozcamos en persona porque es un placer hablar contigo. Ay, muchas gracias. Ojalá que sí. Haré un esfuerzo. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias. Hasta luego.